Anteriormente se había trabajado con el filtro pasivo pasabajas de primer orden en la que se obtuvo la función de transferencia. Después, con la función de transferencia, se obtuvieron las expresiones matemáticas para lo que es la magnitud y el ángulo de fase. Ahora, en este caso, vamos a trabajar con la expresión de la magnitud para ver el comportamiento del filtro en base a lo que son las frecuencias. Para ello vamos a trabajar con el criterio de límites. Primero vamos a trabajar con el límite cuando la frecuencia tiende a cero, a frecuencias muy bajas, y después vamos a trabajar con la frecuencia cuando tiende a infinito, es decir, frecuencias muy altas. Empezamos con la primera, que es cuando la frecuencia tiende a cero, y vamos a evaluar con respecto al límite. Por lo tanto, tenemos la siguiente expresión en la que vamos a evaluar cuando omega tiende a cero. Entonces, en este caso, vamos a sustituyendo, vemos que esto se vuelve cero y queda así la expresión. Ahora, como esto ya es cero, pues se va, aplicamos raíz y a 1 nos queda 1 sobre 1. Por lo tanto, la magnitud cuando la frecuencia tiende a 0, pues básicamente es 1. Ahora vamos a la otra expresión, cuando la frecuencia tiende a infinito de la magnitud. Bien, entonces aplicamos el criterio de lo que es límites, aquí está. Entonces vamos a sustituir la omega cuando esto tiene infinito. Nos queda la siguiente expresión. Ahora tenemos que esto pues básicamente está elevado al cuadrado, aunque formalmente si vemos esto y le elevamos al cuadrado no importa, pues básicamente va a ser un número infinito. Y tenemos un número. Entonces, ¿quién se va a imponer entre esos dos? Pues literalmente el infinito, porque es un número que no deja de crecer y este es un número que ya está fijo. Por lo tanto, este se va a tragar a este. Por lo tanto, podemos escribirlo de esta forma. No importa si lo elevamos al cuadrado o le sacamos raíz cuadrada, pues es un número grande, extremadamente grande. Entonces, esta expresión, aunque le saquemos raíz cuadrada y como es un número que no deja de crecer, pues va a quedar de esta forma. Ahora, recordemos que esto vamos a dividir un 1 entre infinito. Un infinito es un número extremadamente grande que no deja de crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando dividimos un 1 o un valor cualquiera en un número que no deja de crecer? Pues la idea es que esto va a tender a 0. Por lo tanto, un número va a quedar a 0. La expresión va a quedar a 0. Por lo tanto, podemos ver esta expresión en las dos caras. Cuando tiende a 0 la frecuencia, tenemos 1. Cuando tiene infinito o alta frecuencia, va a tender a 0. Este comportamiento lo podemos encontrar en lo que es la gráfica de Bode, como se ve a continuación, donde a frecuencias muy bajas, que tienden a 0, lo que es la magnitud es 1, pero a frecuencias muy altas que tengan infinito, la magnitud va a tender a 0. Ahora, entre esos dos extremos, tenemos un punto medio, que es lo que es la frecuencia de corte, que en ese caso va a ser un valor de 0.7071 y básicamente eso equivale a 1 sobre raíz de 2. Entonces lo que nos queda ahorita por checar es cuál es la expresión matemática que nos dé la frecuencia de corte, y para ello vamos a utilizar siempre el criterio de límites, ya conociendo que eso nos debe dar 1 sobre raíz de 2. Bien, entonces vamos a obtener la expresión para la frecuencia de corte basado en este criterio. Vamos a aplicar entonces el criterio de los límites para la frecuencia de corte. Entonces aquí está. Vamos a entonces a sustituir. Sustituyendo nos queda la expresión acá. Ahora vemos que esto, pues básicamente ambos están al raíz cuadrada, hay una raíz cuadrada entre ambos. Entonces vamos a tener que elevar el cuadrado para quitar las raíces. Elevamos el cuadrado y nos quedan los términos de esta forma. Ahora vamos a intercambiar, este va a pasar arriba, estos dos van a pasar acá arriba. Y una vez que pasa eso, este lo vamos a pasar al otro lado para que se reduzca. Y nos va a quedar así. Ahora yo quiero que la frecuencia de corte pues quede sola. Entonces estos dos los voy a pasar al otro lado. Me va a quedar así la expresión. Y como yo no quiero que la frecuencia de corte esté al cuadrado, voy a sacarle raíz en ambos lados. Entonces saco raíz cuadrada y me queda la expresión así, donde la frecuencia de corte es igual a 1 sobre RC. Ahora, tengan en cuenta que esta es la frecuencia de corte, pero medido en las radianes sobre segundo. Es la frecuencia de corte en radianes sobre segundo. Normalmente, en lo que son circuitos eléctricos o en la electrónica, pues se trabaja la frecuencia en Hz. Entonces, tenemos que buscar una expresión que podamos pasarla a Hz o viceversa.
La expresión que relaciona ambas es esta, donde para pasar de frecuencia en Hz a radianes sobre segundo, que es la parte que se trabaja mucho en matemáticas, pues es esta 2pi por f. O pues si queremos sacar el inverso, pues sería frecuencia en lo que es radianes sobre segundo entre 2pi. Ahora, para poder trabajarlo directamente como nosotros queremos, en la frecuencia de corte en Hz, podemos sustituir esto acá en esta ecuación y nos quedaría que la frecuencia de corte en Hz es igual a 1 sobre 2pi por Rc, donde ahora sí la frecuencia de corte ya estaría en Hz, que es lo que más se utiliza en lo que es electrónica.